Listo, echamos a andar la grabación de nuevo y lo que vamos a intentar hacer ahora es resolver este caso que hemos presentado. En una lectura rápida que vamos a hacer ahora, vamos a compartirlo acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice que son 2 trabajadores que se incorporan a contar del 1 de agosto. Ambos tienen contrato indefinido. Importante tener eso en cuenta, nos va a resultar un dato importante. Para uno es un primer trabajo, no para el otro, que ya tiene antigüedad en el mercado laboral. Nos hablan de la remuneración de contrato, 800.000 pesos, en el caso de Carlos, Valeria, 3,5 millones, y nos dice que ambas remuneraciones incluyen las gratificaciones legales y son 100% imponibles. ¿Okay? Después nos dice que Valeria está afiliada a la AFP Habitat. ¿Okay? ¿A qué AFP se tiene que afiliar Carlos? ¿En cuál AFP se va a tener que afiliar Carlos? Que es, según dice ahí, es su primer trabajo. ¿Qué AFP le corresponde a Carlos, muchachos? Perfecto, Valentina. La AFP 1, exacto. Muy importante para que después tomemos cuál va a ser la comisión que le va a corresponder. Perfecto. ¿Okay? Dice que ambos tienen planes de salud con costos inferiores al 7%. ¿Okay? Y después nos da otros datos. Dice que la empresa está adherida a una mutualidad de empleadores denominada IST, ¿ok? Y que consideremos siempre el valor del UF del 31 de agosto del 2021, ¿ok? Para todos los casos. ¿Okay? Entonces nos piden 2 cosas. Determinar la remuneración líquida a ambos en el mes de agosto, cuando les paguen en el mes de agosto, y cuánto le cuesta cada trabajador le cuesta a la empresa. ¿Okay? Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir ahora un Excel donde construí la solución, ¿ok? Para que la vayamos viendo. Mira. Primero que nada, colocamos el valor de la OEF el 31 de agosto del 2021, que corresponde a este valor, 29.935,08 unidades de fomento. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué es importante colocar el valor de la unidad de fomento? Porque vamos a calcular la remuneración imponible para pensiones y salud, que son los 81,6 UF, y la remuneración imponible para efectos de seguro de cesantía, que son 122,6 UF. Tomamos los 29.935,08, lo multiplicamos por 81,6, nos da 2.442.703, y en el caso de la remuneración imponible de cesantía, 3.670.041. Okay. Ahora, sabemos esto. Entonces, la remuneración bruta contratada para Carlos son 800.000 pesos, para Valeria son 3.500.000 pesos. Carlos va a ir se afilia obligatoriamente a la FP1, por ende, el descuento para pensión va a ser 10% más 0,69, 10,69%. Y aparece aquí 85.520. ¿De dónde, qué valor es el 85.520? ¿Cómo lo hemos logrado ese valor? ¿Multiplicando qué cosa? ¿De dónde viene el valor de los 85.520? ¿Cómo calculamos el aporte a la AFP de Carlos? Estamos usando 800.000 pesos de remuneración bruta y también imponible. ¿Okay? ¿Por qué es imponible? Porque el caso nos dice que las remuneraciones son 100% imponibles. Los 800.000 pesos son imponibles. Por ende, tomamos 800.000 pesos y vemos si esto es
inferior al tope imponible. El tope imponible son 2.442.000, por ende, 800.000 pesos podemos tomarlo completo, multiplicarlos por 10,69 y nos da los 85.520. ¿Ok? En el caso de Valeria, ¿cómo vamos a calcular su cotización a pensiones? Ella está en la AFP Habitat y le corresponde un 11,27%, donde 10% es el aporte a su cuenta individual y 1,27% la comisión. Entonces, ¿cómo calculamos su aporte a pensiones? Aquí sí que espero que me aporten ese valor. ¿Cuál es la forma en que se calcula esto? ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Cómo debería calcular ese valor? Que da 275, 293. ¿Qué debo considerar? En el chat me viene una respuesta. Dice, los 5 años que trabajó. A ver. Valentina, no tiene que ver los 5 años que trabajó para nada. O sea, cuando me dijo, cuando el problema dice los 5 años que trabajó, ¿ok? Es solamente para saber si ella se está incorporando a este trabajo por primera vez o ya tenía un trabajo anterior. Nada más, ¿ok? O sea, en el caso de Valeria, por ser una trabajadora que no se incorpora por primera vez al mercado laboral, ella no está obligada a cotizar en la AFP1, por eso está el dato que cotiza en la AFP Habitat. ¿Okay? Pero para efectos del descuento de pensión, ¿okay? ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Primero, la cotización, 11,27, 10% más 1,27 de comisión, pero no es lo que me dice Benjamín Moya, que me dice 3,5 millones, porque fíjense, la remuneración bruta es de 3,5 millones, pero ¿cuál es el tope imponible? ¿Cuál es el tope imponible para pensiones? ¿Son 3,5 millones? ¿O es el valor que aquí estoy marcando con el cursor? 2,442703. ¿Cuál es el valor sobre el cual debo considerar el descuento para pensiones? ¿Sobre los 2.442.703 o sobre su remuneración de 3,5 millones? ¿Sobre qué lo debo hacer? Correcto, Robina, sobre 2.442.703, porque por algo es el tope imponible, el máximo imponible. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en el caso de Valeria, es 11,27 sobre 2.442.000 y esa es la cantidad de 275.293 que aquí aparece. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Ahí tenemos, en el caso de Carlos y en el caso de Valeria, cuál es el descuento por pensiones. Vamos al de salud. ¿Ok? Es un 7%, porque dice que los planes de salud que ambos tienen contratado valen menos del 7%. ¿Ok? Por ende, tenemos que descontar el 7% porque el 7% es el descuento mínimo. ¿Ok? En el caso de Carlos se aplica sobre 800.000 pesos. En el caso de Valeria se aplica sobre 2.442.703, que es el tope imponible para salud también. ¿Okay? Y de ahí resultan los 56.000 pesos o los 170.989, que son 7% sobre 2.442.703. ¿Ok? ¿Ninguna duda hasta ahora? Perfecto. Vamos al caso de cesantía. ¿Ok? La tasa es de un 0,6%. ¿Por qué es de un 0,6% la tasa que se le tiene que aplicar a estas dos personas? ¿Por qué no un 0%?
Benja, ¿por qué aparece un tope imponible de 3.670.041? Porque este de acá es el tope de cesantía, que es mayor que el tope de salud y de pensiones. ¿Okay? No es el mismo. ¿Okay? No es el mismo. Recuerden lo que vimos en la clase anterior, en la sesión anterior de la clase. El tope imponible para pensión y salud, 81,6 UF. El tope imponible para cesantía, 122,6 UF. ¿Okay? Por ende, ese es el motivo por qué están los 3.670.041. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué un 0,6% de cesantía es la tasa a descontar? ¿Okay? ¿Por qué es por contrato indefinido? Muy bien, Cristóbal Scarlett. Perfecta la respuesta. Habría 0% si fuera un contrato a plazo fijo. Entonces, en el caso de Carlos, 0,6 sobre 800, que está por debajo del tope imponible de los 3.670 en este caso. ¿Okay? Y en el caso de Valeria, ¿ok? Vamos a calcularlo sobre 3,5 millones. ¿Ok? D4, ¿ok? Que es el valor, el D4, en este caso, aquí hay un error, ¿ok? Esto lo voy a cambiar. B11 es la tasa y ella tiene una remuneración bruta de 3,5 millones, que es menor que la imponible, ¿ok? Por ende, tenemos que aplicar esa tasa sobre este valor. Ahí está. Ahí algo ocurrió que no hice bien. Este B11 es este de acá, de 7. De 4, de 7, de 4. Disculpen, ¿eh? Que estoy... Ese valor. ¿Por qué apliqué los 21.000? ¿Ok? ¿Por qué se aplicaron los 21.000 pesos y no los 3.670? ¿Por qué los 3,5 millones y no los 3,670,000? Porque en el caso de Valeria, la remuneración bruta es menor que la remuneración imponible. ¿Ok? Es menor que la remuneración imponible. ¿Ok? Y por ende, resulta ser entonces que la cantidad que está aplicándose es la tasa sobre la remuneración bruta. ¿Ok? Si hubiera sido la remuneración bruta sobre los 3.670.041, habríamos aplicado sobre ese valor. ¿Ok? Quiero que me digan si están, digamos, aclarados al respecto, ¿ya? Porque hice esa corrección, porque lo que estaba acá estaba incorrecto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a cómo calculamos los 4.800 y los 21.000? ¿Ninguna? ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos todo lo necesario para calcular la remuneración tributable. ¿Ok? La remuneración bruta, que era igual a la remuneración imponible. Recuerden eso. No teníamos ninguna diferencia entre remuneración bruta y remuneración imponible. Todo era imponible, por ende no había deducciones de partes de remuneraciones no imponibles. ¿Okay? Restamos la cotización para pensiones, restamos la cotización para salud, restamos la cotización para cesantía y tenemos ahora las remuneraciones tributables. ¿Okay? 653, 680 en el caso de Carlos, 3.032.718 en el caso de Valeria. Vamos a calcular el impuesto de renta. ¿Ok? Para eso necesitamos usar la tabla mensual del mes de agosto 2021 del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ok? Vamos a anotar esas cantidades. ¿Ok? 653, 680 y 3.032.718. ¿Ok?
Y vamos a ir a la tabla de impuestos internos, la voy a buscar y abrir para poder a continuación hacer el cálculo. ¿Okay? Voy a hacer primero la búsqueda. ¿Está? Voy a tratar de hacer el match con esa hora. Ahí. Díganme si estamos viendo en este momento la tabla del servicio para poder... Perfecto. Entonces voy a moverla un poquitito hacia abajo, ¿ok? Y vamos a ver. En el caso de Carlos, la remuneración tributable era 653.680. Si vemos en la tabla, eso es menor que 704.875.50 y por ende está exenta de impuesto de renta. Por ende, en el caso de Carlos, el impuesto de renta va a ser 0. ¿Okay? En el caso de Valeria, la cantidad que daba era 3.032.718. ¿En qué tramo tenemos que ubicarla? Díganme ustedes cuál sería el tramo que corresponde. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Dónde estaría? 3.032.718. En el cuarto tramo. 1, 2, 3, perfecto. Cuarto tramo, muy bien, Valeria. Entonces, si está en el cuarto tramo, ¿por qué factor tenemos que multiplicar? ¿Por qué factor tenemos que multiplicar? ¿Por qué porcentaje tenemos que multiplicar? Por, muchachos, 709 no, Benjamín, es 13,5. Esta columna de acá la que tenemos que ocupar. ¿Okay? ¿Okay? La columna que nos muestra acá es informativa, diría más o menos cuál es el porcentaje que efectivamente va a pagar. ¿Okay? Pero para hacer el cálculo usamos 0,135. Multiplicamos por 0,135 por 13,5%. ¿Ok? Al multiplicar por 13,5%, tenemos que hacer un cálculo adicional que es restar lo que aparece aquí como cantidad a rebajar. ¿Ok? Vamos a restar entonces 234.436,37. ¿Ok? Y eso nos va a dar un valor, 174.981. ¿Okay? ¿Cómo hicimos ese cálculo? 13,5 y 234.436,67. Voy a anotar ese valor, 234.436,37. ¿Okay? Me voy a ir al Excel ahora. Salgo de acá. Okay. El impuesto de renta que le va a corresponder, ¿ok? Ahí está. D12, esa cantidad, 3.032.718, ¿ok? Por 13,5, ¿ok? Que era el porcentaje, menos los 234.436,37, ahí está el valor que da, ¿ok? 174.981, ¿ok? ¿Cómo sacamos ese valor? Primero, multiplicamos 3.032, los 3.032.718, su remuneración tributable, por 13,5, que es el porcentaje. ¿Okay? Nos da
409,417. ¿Ok? Y luego restamos el deducible, que era 234.436,37. ¿Ok? Y eso nos debería dar los 174,981. ¿Ok? Ahí lo descompuse en las dos partes. Les vuelvo a repetir cómo se hace. Tomo la remuneración tributable 3032718. La vi en la tabla que era el cuarto tramo. Eso es lo que nos pactamos. Está en el cuarto tramo. El cuarto tramo tiene una tasa de 13,5%. ¿Okay? Multiplicamos los 3032718 por el 13,5% y nos da los 409.417. Y dice después cantidad a rebajar, en el cuarto tramo dice cantidad a rebajar, 234.436,37. Restamos y ese es el impuesto en definitiva, que son 174.981 pesos. ¿Okay? Aprovecho a preguntar si hay alguna duda en cómo lo calculamos. ¿Okay? ¿Qué valor usamos como remuneración tributable? ¿En qué tramo entró? ¿Qué tasa de impuesto se aplicó? ¿Y cuánto se rebajó? ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repitamos? La pregunta es, ¿cómo calculamos el impuesto de renta? Ok. Muy bien. Entonces, bien, sacamos eso. Y ahora, con esos valores, sabemos cuál es la remuneración líquida. ¿Qué tenemos que calcular en la remuneración líquida? En el caso de Carlos, 800.000 pesos remuneración bruta, menos descuento para pensiones, 85.520, menos descuento para salud, 56.000, menos descuento de cesantía, 4.800, da una remuneración tributable de 653.680, no tiene impuesto de renta, está exento, su remuneración líquida son 653.680. Como pueden ver, pactó una remuneración bruta de 800.000, pero recibe una de 653.680 porque tiene él que aportar a pensiones, a salud y a cesantía. Valeria tiene una remuneración pactada bruta de 3.500.000 pesos. Se le descuentan 275.293 para efecto de pensiones. A ella se le aplica sobre una remuneración imponible topada de 2.442.703. Lo mismo que para salud. En el caso de cesantía no tiene tope. El tope no lo alcanza. ¿Okay? Su remuneración tributable es de 3.032.718 y el impuesto de renta, que ya vimos que aplica el tramo del 13,5%, son 174.981 y tiene una remuneración líquida final de 2.857.738. Ahí tendríamos la respuesta a la primera parte. Luego, la pregunta dice, ¿cuánto le cuesta a la empresa contratar a estas personas? ¿Okay? Entonces, tenemos que hacer el cálculo de todos aquellos costos adicionales. ¿Ok? Nos dice, primero era el seguro de invalidez y sobrevivencia, 2,21% sobre 800.000 pesos, ¿ok? Y en el caso de Valeria, era el 2,21%, pero sobre la remuneración topada, ¿ok? Sobre los 2.442.703. El caso de cesantía, la tasa que tiene el empleador que aportar es un 2,4%. En el caso de Carlos, es sobre la remuneración bruta de 800.000 pesos.
En el caso de Valeria, es sobre la remuneración, aquí vamos a hacer el cálculo, el ajuste, ¿okay? Es sobre los 3.500.000 pesos porque es menor que el tope. ¿Okay? En el caso del seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, 0,9 la tasa. En ambos casos se aplica sobre los 800.000 pesos, en el caso de Carlos, y sobre la remuneración topada de 2.442.000 en el caso de Valeria. Y la ley sana, 0,03% sobre los 800.000 pesos en el caso de Carlos, y sobre la remuneración topada en el caso de Valeria. ¿Okay? Sumando estos 4 componentes, ¿okay? Tenemos, en definitiva, cuál es el valor adicional a los 800.000 pesos y a los 3.500.000 que le corresponde por cada uno de estos casos. Ahí tenemos entonces la remuneración, perdón, el costo total por trabajador de cada uno de ellos. ¿Okay? ¿Ok? Voy a hacer algo acá que tengo que hacer primero, antes de... Ok. Bueno. Un par de preguntas adicionales. ¿Ok? Sí, sí, correcto. Lo voy a subir como Excel y no como... ¿cómo se llama? No como PDF. Lo voy a... Terminando la clase vamos a hacer la subida de este Excel. ¿Ya? Va a quedar resolución caso, pero va a quedar como Excel, no como PDF, para que ustedes puedan ver cómo hacer el cálculo de las distintas partes. ¿Ok? No hay problema en eso. Mientras tanto, vamos a dejar aquí de compartir, ¿ok? Y vamos a cerrar estos archivos. ¿Ok? Y vamos a entrar al otro tema de hoy día. ¿Ok? Ahora... Bien. Ok. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver ahora es el pilar voluntario del sistema de pensiones. Ok. Antes que parta con esto, quiero poder conversar con ustedes un tema que es para la clase que viene después del 18 de septiembre. Ok. Atención porque esto es importante, cómo vamos a trabajar. Recuerden ustedes que el próximo lunes no vamos a tener clases porque es semana de feriado. ¿Okay? Por ende nos vamos a volver a encontrar el lunes 20 de septiembre, donde el tema principal que nos toca ver es los distintos proyectos de reforma de pensiones. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ese día? Yo voy a colocarles un material durante la semana, les voy a mandar un correo con la forma de trabajar, pero básicamente lo que vamos a hacer es que voy a dividir el curso en grupos, ¿ya? ¿Ok? Y a cada grupo le voy a dar un tipo de reforma de pensiones que tienen que investigar, ¿ya? Básicamente, lo que voy a darles va a ser 3 o 4, ¿ya? Probablemente son 3 o 4 grupos los que vamos a formar, para que puedan ver
cuáles son los lineamientos de las reformas de pensiones que cada uno de estos grupos tiene, ¿ya? ¿Ok? Y lo que vamos a trabajar en la clase del día 20 es analizar esos tipos. Entonces voy a preguntarle a personas de cada grupo, le voy a preguntar qué es lo que lograron investigar, qué es lo que lograron ver de cada uno de esos instantes. O sea, básicamente lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con las propuestas que tienen los candidatos presidenciales principales respecto a este futuro sistema de pensiones. ¿Ok? Entonces, ustedes esperen que durante la semana va a llegar ese material para que lo puedan revisar. Bueno, vamos entonces ahora a ver cuál es el sistema de pensiones, la parte, lo que se llama el pilar voluntario del sistema de pensiones. ¿Cuál es la idea de un pilar voluntario? ¿Okay? Básicamente que exista la posibilidad de poder hacer aportes que sean adicionales a los aportes obligatorios. ¿Okay? Entonces, vamos a revisar aquí objetivo del pilar voluntario y los instrumentos disponibles, lo que se llama ahorro previsional voluntario, que tiene 3 partes: cotizaciones voluntarias, depósitos y depósitos convenidos. Vamos a ver algo del ahorro previsional voluntario colectivo y de la cuenta de ahorro voluntario. ¿Okay? Y la cuenta de ahorro de indemnización. Estos son los temas que vamos a intentar revisar ahora. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo del pilar voluntario? Permitir que las personas puedan hacer aportes adicionales para poder mejorar su pensión. Es decir, si yo hago aportes voluntarios adicionales a las cotizaciones obligatorias, obviamente que voy a tener acceso a una pensión mejor que la que podría haber logrado sin ningún aporte voluntario. ¿Cuáles son los instrumentos del pilar voluntario? Son básicamente los que se denominan ahorro previsional voluntario, o APV, el ahorro previsional voluntario colectivo, las cuentas de ahorro voluntario y las cuentas de ahorro para indemnización. ¿Okay? Básicamente estos son los elementos que nos permiten manejar este pilar voluntario. Repito, el ahorro previsional voluntario llamado APV, el mismo APV pero colectivo, ahora no individual sino que colectivo, la cuenta de ahorro voluntario y las cuentas de ahorro para indemnización. 4 instrumentos, los vamos a revisar todos. ¿Okay? Miremos primero el que se denomina ahorro previsional voluntario individual, ¿okay? Donde hay 3 alternativas. Uno puede manejar 3 alternativas. ¿Ya? La primera se denomina cotizaciones voluntarias. La segunda se denomina depósitos de ahorro previsional voluntario y la tercera se denomina depósitos convenidos. ¿Ya? Ok. Veamos primero las cotizaciones voluntarias. Entonces, ahorro previsional voluntario vía cotizaciones voluntarias. ¿Okay? Es simplemente que alguien cotice más del 10% obligatorio en la AFP, donde está. ¿Ok? Entonces, a mí me descuentan un 10% obligatorio y yo digo, voluntariamente descuénteme un 2% más. ¿Okay? Estoy haciendo una cotización adicional al 10%, voluntaria, nadie me obliga a hacerla, sino que yo mismo la planteo y la hago en la AFP. Y por eso se llama cotización voluntaria. ¿Okay? Un segundo instrumento es el depósito de ahorro previsional voluntario. ¿Okay? Aquí yo estoy haciendo también una cotización adicional, pero la estoy haciendo en una institución diferente de la AFP. Diferente. Pero tiene que estar autorizada. ¿Ya? Son instituciones autorizadas por la autoridad económica, por la superintendencia en este caso, ¿ok? Pero me permiten a mí colocar entonces este adicional en esa institución. ¿Okay? A mí me descuentan el 10% en la AFP donde estoy, y yo digo, quiero cotizar un 2% adicional. ¿Lo puedo hacer en mi AFP?
y se llama cotización voluntaria, o lo puedo hacer, por ejemplo, en el Banco de Chile, ¿ok? En un instrumento de ahorro previsional voluntario que tenga el Banco de Chile, por supuesto. Estamos entendiendo que el Banco de Chile está autorizado para tener estos instrumentos de ahorro previsional voluntario y por ende yo puedo ir ahí. Puede ser un fondo mutuo, puede ser un depósito a plazo, puede ser cualquier instrumento financiero que esté autorizado para poder yo hacer ahorro previsional voluntario. Cuando lo hago entonces fuera de la AFP, en una institución financiera que está autorizada, se llaman depósitos de ahorro previsional voluntario. Miren ustedes el menú de instituciones que están autorizadas. Compañías de seguro de vida, sociedades administradoras de fondos mutuos, bancos e instituciones financieras, administradoras de fondos de inversión, administradoras de fondos para la vivienda. Todas estas están autorizadas y tienen que estar, tienen que tener estos planes de ahorro previsional voluntario. ¿Okay? Entonces yo teóricamente puedo llamar a una compañía de estas, ¿okay? Puedo llamar a un banco, por ejemplo, y preguntar, ¿ustedes tienen instrumentos para hacer depósito de ahorro previsional voluntario? Y ellos me van a informar si los tienen y cuáles son, ¿ya? Y generalmente los tienen y son muchas alternativas las que hay. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Que todo el mundo puede hacer cotizaciones voluntarias. ¿Okay? Y hasta el momento hemos visto que las puedo hacer en la AFP o las puedo hacer en una institución financiera que está autorizada para estos efectos. ¿Okay? ¿Puedo hacer cotización voluntaria en la AFP y simultáneamente depósito de ahorro voluntario en un banco? Puedo, no tengo ningún inconveniente. Puedo usar todos los instrumentos simultáneamente sin ninguna dificultad. El APB, tanto dentro de una AFP como en una institución autorizada, adicional a la AFP, tiene estas características que vamos a mencionar. Es flexible, en el sentido que puedo seleccionar a una AFP distinta a la que administro cotizaciones. O sea, puedo moverme libremente dentro de todas las administradoras de fondos de pensiones y dentro de todas las compañías financieras que estén autorizadas. ¿Okay? Puedo elegir un fondo distinto al que yo cotizo obligatorio. Por ejemplo, yo cotizo obligatorio y me voy a un fondo B y puedo elegir el A para este tipo de ahorro previsional voluntario. Puedo elegir una institución distinta a la AFP. Es totalmente flexible. Yo puedo elegir fondos e instituciones sin ningún tipo de limitaciones. Hay exención tributaria también. ¿Ok? Y vamos a ver los tipos de exenciones tributarias que tenemos. ¿Ok? Hay dos tipos de exenciones tributarias distintas. La exención tributaria es el incentivo que se le da a las personas para que hagan ahorro voluntario de tipo previsional. ¿Okay? Y hay básicamente dos tipos de exenciones que se llaman régimen A de APB o régimen B de APB. ¿Okay? Ya. Aquí tengamos un poquito de cuidado porque el tema es un poquito sofisticado. ¿Okay? El régimen A es un régimen de incentivo tributario que principalmente se dirige a trabajadores con ingresos medios bajos. ¿Okay? ¿En qué consiste este tipo de incentivo tributario? ¿Okay? Básicamente en que yo le voy a entregar como Estado un aporte a su cuenta de ahorro. ¿Okay? Y va a estar basado en que ese porcentaje basado en relación a lo que ahorra la persona. ¿Okay? Entonces, si la persona ahorra 100.000 pesos, yo como Estado le aporto un 15% de ese ahorro, como un premio. ¿Okay? Le doy un premio. A usted ahorró 100.000 pesos, yo le doy 15.000 pesos de regalo por haber ahorrado los 100.000 pesos y obviamente se los deposito en su cuenta de ahorro obligatorio. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa acá?
básicamente se lo estoy ofreciendo yo a las personas que tienen un ingreso más bien medio bajo, que fundamentalmente no tributan, ¿ok? O tributan en un tramo de los más bajos del impuesto de renta, ¿ok? Ya nos vamos a dar cuenta después por el régimen B. ¿Sí? Acá entonces la persona no tiene ninguna rebaja de impuestos, porque no está haciendo ningún tipo de aporte que esté sujeto a tributación. ¿Okay? Entonces, el afiliado tiene derecho a la bonificación fiscal, este regalo que le hace el Estado, que equivale a un 15% de lo que cotiza, pero tiene un tope. ¿Okay? No es infinito este 15%, sino que tiene un tope anual que equivale a 6 unidades tributarias mensuales del año en que ahorra, que equivalen aproximadamente a 316.000 pesos en plata de septiembre del 2021. 2020, dice ahí 2021 en realidad. Vamos a hacer la corrección inmediata, porque si no se me queda, esto es 2021. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Ya? Algo muy importante, ¿ya? Que si la persona lo mantiene, este regalo, lo mantiene en forma permanente, nunca lo retira, ¿ok? Esto va a poder rebajarse cuando destine sus fondos a pensión, para efecto de impuesto de renta, la parte que corresponde a este beneficio no va a tener pagos de impuesto de renta. ¿Okay? En términos sencillos, para no hacerlo complicada la explicación. Si uno hace ahorro previsional voluntario, tiene que especificar si lo va a hacer con régimen A o régimen B. ¿Okay? Si yo elijo el régimen A, lo que estoy eligiendo es que me hagan no una rebaja tributaria, no tengo rebaja tributaria ninguna, ¿okay? Sino que lo que tengo es un aporte del Estado de un 15% del dinero que yo ahorro, con un tope de las 6 unidades tributarias mensuales en el año. O sea, yo puedo hacer, todos los meses puedo hacer ahorro, ¿ok? Puedo hacer ahorro, puedo ir colocando una cantidad, ¿ok? Por cada cantidad que yo ahorre, me van a entregar un 15% de regalo, de bonificación. ¿Ok? Pero va a llegar solamente este beneficio del 15% hasta el momento en el cual el 15% sume las 6 unidades tributarias mensuales, que son los 316.000 pesos que están mencionados aquí. ¿Ok? No voy a tener más. ¿Ok? Puedo ahorrar eternamente cantidades, digamos, en esta modalidad, pero solamente el 15% me va a llegar como máximo en el año a los 316.000 pesos. ¿Okay? Eso es básicamente lo que tiene esta modalidad. ¿Okay? Pero existe simultáneamente con esto una modalidad que se llama B. Y esta modalidad B, por la característica que tiene, que la vamos a ver a continuación, está orientada a aquellas personas que tributan en los tramos medios altos del impuesto de renta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo puedo obtener una exención tributaria, ¿ya? Mensual o anual, ¿ya? A través de dos formas. ¿Okay? Uno es que yo pacte con mi empleador que todos los meses me rebaje, ¿ya? Me aporte en el fondo a una institución AFP o diferente pero autorizada, que me descuente un valor determinado que yo le doy como aporte previsional voluntario. O sea, en mi remuneración del mes me rebaja, me hace un aporte a la AFP o al banco por este aporte previsional voluntario, ¿ok? Y automáticamente me va rebajando también la remuneración tributable. ¿Ya? Esto
lo puedo hacer a través del empleador mensualmente. ¿Ok? El límite mensual que yo puedo deducir son 50 unidades tributarias, perdón, 50 unidades de fomento. Y por ende, si yo rebajo las 50 unidades de fomento completas, equivaldría a 1.497.000 pesos aproximadamente en UF de esta fecha. Entonces, yo le digo a mi empleador, mire, rebájeme 500.000 pesos todos los meses, ¿ok? Por efecto de ahorro previsional voluntario y me lo destina a, por ejemplo, mi AFP, ¿ok? Entonces, los 500.000 pesos él me los rebaja porque los va a pagar en la AFP, ¿ok? Pero simultáneamente también me rebaja mi base tributaria en 500.000 pesos. Y por ende, yo tengo la gracia de que con esta modalidad B, una parte del ahorro que estoy haciendo mensualmente lo estoy financiando con menores impuestos. ¿Okay? Por eso es que es más conveniente esta modalidad cuando estoy en los tramos altos, porque si estoy en un tramo exento, el ahorro tributario que tengo es cero, ¿ya? Porque no pago impuestos, por ende no rebajo impuestos tampoco. Pero en la medida que estoy en tramos como del 30 y tanto, del 40%, yo estoy rebajando un 40%, los 500.000 pesos, un 40% de ellos lo estoy financiando con un ahorro tributario. ¿Ya? ¿Okay? También existe la posibilidad de que en vez de pedirle a mi empleador que me haga el descuento todos los meses, yo haga el aporte directo a la institución. ¿Okay? En cuyo caso, no se me va a reflejar como una disminución tributaria en mi remuneración mensual, sino que se va a reflejar como una reducción de impuestos en la operación anual de renta, en abril. Como aquí estamos hablando de no una cantidad mensual que me van deduciendo, sino que lo estoy viendo en términos de el impuesto anual, el límite entonces es de 50 unidades de fomento mensuales por 12 meses, 600 unidades de fomento, ¿ya? Lo cual significa aproximadamente 17.961.000 pesos. ¿Sí? Entonces, supongan que yo quisiera hacer este aporte en forma directa, yo lo puedo hacer en una vez o en varias veces, ¿ya? Pero al final, cuando haga la declaración anual de renta, voy a poder bajar de mi base tributaria la suma de todos estos aportes que hice, ¿okay? Como aporte previsional voluntario, con un tope de las 600 unidades de fomento. En el tope, yo estoy pudiendo rebajar de mi base tributaria casi 18 millones de pesos. ¿Okay? Si yo estoy en el tramo del 40%, en el tramo máximo, puedo deducir de mi base tributaria 18 millones por un 40%. ¿Okay? O sea, aproximadamente 7,5 millones de pesos que significan que voy a tener una devolución probablemente por el equivalente, porque yo mensualmente he estado pagando mi impuesto de renta completo y ahora en la operación renta anual tengo la posibilidad de hacer una deducción equivalente a la suma de todos mis ahorros. Por eso es que tengo esta facilidad. ¿Okay? Ahora, lo importante que uno tiene que tener en cuenta es la siguiente. Tanto en el régimen A como en el B, yo estoy aportando recursos voluntarios. ¿Okay? Me están pagando un premio de un 15% si uso la modalidad A y me están rebajando impuestos si yo uso la modalidad del régimen B. Entonces, el principio de esto es, mire, usted está usando un incentivo para poder hacer su ahorro previsional voluntario. La lógica es que este ahorro previsional voluntario no lo retire, sino que lo utilice para mejorar su pensión. Pero no le impiden a la persona poder retirar si es que quisiera hacerlo. Pero lógicamente va a tener una penalidad. Si yo uso el régimen A y me están aportando a mi cuenta 15% del ahorrado y yo retiro mis ahorros, ¿ok? El 15% lo voy a perder. Me lo van a rebajar, ¿ok?
Y en el caso del régimen B, como yo he usado reducción de impuestos para hacer un aporte previsional voluntario, en el caso que yo retiro, tengo que pagar el impuesto que me ahorré, lo tengo que devolver y además de eso tengo una penalidad. ¿Okay? Me van a cobrar un sobreimpuesto, un castigo adicional por retirar aquello que hice en un determinado momento y que obtuvo una rebaja tributaria. ¿Okay? Eso es básicamente cómo operan estos dos métodos. ¿Okay? Bien. Tenemos entonces, lo que hemos visto al momento es que yo puedo hacer un ahorro previsional voluntario del monto que yo quiera, ¿okay? Es totalmente personal cuál es el monto que quiero hacer, y hasta el momento hemos visto dos vehículos. El vehículo de hacerlo en la AFP, y se llama cotización voluntaria, y en una institución autorizada, que no es la AFP, que lo llamamos depósitos de ahorro previsional voluntario. ¿Okay? En cualquiera de estas dos instituciones, la legislación me dijo, y además yo le doy un incentivo. Usted puede hacerlo vía una modalidad que se llama régimen A o una modalidad que se llama régimen B. En la modalidad llamada régimen A, le vamos a regalar un 15% con un tope de 316.000 pesos en el año de ese ahorro, ¿ok? Y en el régimen B le vamos a dar una rebaja tributaria, ¿ok? Y vamos a tener también un tope de cuánto usted puede aportar como mensualmente o anualmente, que va a estar dado en términos de unidades de fomento, 50 unidades de fomento mensual o 600 unidades de fomento en el año. ¿Okay? Y con la particularidad que aquello que usted ahorró y tuvo premio vía bonificación estatal o vía rebaja tributaria, no lo puede retirar sin que tenga que devolver aquello que le aportaron. ¿Okay? En consecuencia, la lógica es, lo ahorro para usarlo en la pensión, lo cual significa que si en algún momento yo esos recursos que tengo como ahorro previsional voluntario los quiero traspasar a mi cuenta de capital obligatorio, no tengo ninguna penalidad de impuestos de ningún tipo, quedan totalmente exentos. No se consideran para nada retiros. Pero si yo retiro, pierdo el ahorro, pierdo el beneficio del 15% o tengo que devolver los impuestos que me ahorré, incluso con un adicional. Esos son los dos vehículos que hemos analizado hasta ahora. Pero existe un tercero, ¿okay? Que son lo que se llaman los depósitos convenidos. Aquí se requiere un acuerdo con el empleador. No es que yo instruya simplemente al empleador que me haga un depósito convenido, ¿okay? Sino que tenemos que estar de acuerdo, ¿okay? Pero el vehículo es prácticamente el mismo, ¿okay? En el fondo lo que estoy haciendo yo es tomar parte de mi remuneración y la destino a un ahorro voluntario, pero llamado depósito convenido. Quien hace el aporte es mi empleador, por eso necesito el acuerdo con él, ¿ok? Pero aquí hay una diferencia notable entre los dos anteriores y el depósito convenido. Que el depósito convenido, una vez que yo lo hago, no lo puedo retirar. Es imposible retirarlo, o sea, la legislación me lo impide, ¿ya? Lo único, solamente lo puedo usar para efectos de pensionarse, ¿ok? Se pueden depositar los ahorros convenidos en cualquier institución o una AFP. No hay ningún tipo de restricción del fondo en el cual lo puedo usar, ¿ok? Y la otra particularidad muy importante que tiene es que tiene tope también, ¿ok? Porque yo el depósito convenido que hago, ¿ya? En forma de incentivo tributario es que rebaja también la renta, ¿ok? Entonces, no se paga impuesto de renta por aquella parte de la remuneración mensual que yo llevé a depósito convenido. Pero el depósito convenido me queda bloqueado hasta el momento en que yo tenga derecho a pensión. ¿Ok? Bueno. ¿Quiénes son los que usan
básicamente depósitos convenidos. Son aquellas empresas que pagan a sus trabajadores bonos importantes. Por ejemplo, es típico que cuando hay negociación colectiva en una empresa minera, hayan estos bonos de término de conflicto que son de 10 millones, 15 millones, 20 millones, se ha visto en algunos casos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Si una persona recibe este bono en una empresa minera, supongamos que recibe 15 millones de pesos, ¿ok? Bueno, si recibe 15 millones de pesos ese mes más su remuneración mensual, va a entrar a la tabla de impuestos internos y él va a tener que pagar un 40% de impuestos por estos 15 millones de pesos. O sea, los 15 millones de pesos se le van a transformar en un poquito más de la mitad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está esta legislación haciendo? Permitiendo que esa persona tome este bono o parte de este bono y lo lleve a su cuenta de ahorro previsional voluntaria, llamada de depósito convenido, donde no va a tener que pagar impuesto por aquella parte que destinó a esto. ¿Okay? Uno se pregunta entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Ya, pues el propósito de esto es que va a mejorar su pensión futura, va a mejorar su fondo de pensión en forma importante. ¿Ya? Pero obviamente no va a poder usarlo en el presente, sino que lo va a poder usar en el futuro. ¿Okay? Entonces tiene esa gracia. Es lo que se está haciendo en este caso, es darle la posibilidad de poder usar estos bonos especiales para mejorar su pensión, y el incentivo es que no va a tener que pagar impuestos por esto en el presente. ¿Ok? ¿Y por qué el acuerdo con el empleador? Porque el empleador puede considerar como gasto este bono, ¿okay? Y de tal manera que él también rebaja impuesto de renta en esta cantidad. ¿Okay? Y como puede verse en lo último que estamos viendo ahí, la característica es que el trabajador no lo puede retirar antes de pensionarse. A diferencia de las otras dos formas de ahorro previsional voluntario, la que tiene modalidad A o modalidad B, acuérdense que el 15% o la rebaja tributaria que tenía por la modalidad B, yo podía de alguna manera retirar esos fondos, aunque tengo que pagar una penalidad o devolver la bonificación, pero puedo retirar. El caso del depósito convenido no se puede retirar. ¿Ya? Es absolutamente imposible usarlo antes de tiempo. ¿Cuál es la forma en que un trabajador que ha hecho depósitos convenidos puede retirar estos fondos si es que no quiere usarlos para pensión? Vía los excedentes de libre disposición. ¿Se acuerdan que los excedentes de libre disposición me decían, mira, si usted obtiene una pensión que es mayor que la del aporte de la pensión máxima de aporte solidario, mayor que los 485.000 pesos, o mayor que el 70% de sus remuneraciones imponibles promedio de los últimos 10 años, entonces puede sacar el resto como un excedente de libre disposición. Las personas que reciben estos bonos de término de conflicto, eso no es la remuneración mensual, por ende no se considera en el cálculo del 70%. Entonces, este fondo adicional que él obtiene, lo puede retirar no solamente en forma de no, lo puede destinar no solamente a pensión, sino que también lo puede retirar como libre disposición, porque ahí tendría ¿cómo se llama? Ese fondo, generando una pensión superior a estos límites que ya habíamos mencionado. Antes de ver el APB colectivo, preguntas, dudas, me imagino que más de alguna tiene que haber, porque el tema es bastante sofisticado, ¿ya? En estos instrumentos de cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos convenidos, ¿okay? Y en el caso de los dos primeros, modalidad A y modalidad B. ¿Alguna pregunta?
Ninguna, chicos. Sorprendente, ¿ya? Les hago una a ver si pueden contestarme esta pregunta. A ver, vamos a preguntar sencillamente. ¿Cuándo elegirían ustedes la modalidad A o la modalidad B? ¿Qué haría que eligieran una u otra? ¿Qué harían si ustedes tuvieran una remuneración y tuvieran la posibilidad de hacer un ahorro previsional voluntario? ¿Cuándo elegirían tener la bonificación del 15% o tener una rebaja tributaria? ¿Qué haría tomar una decisión u otra? A ver. Vamos a ver qué nos viene en el chat. Dependiendo del monto del sueldo. ¿Ok? Esa respuesta me la trae Cristóbal. Muy bien. Fundamentalmente depende del monto del sueldo. Está bien, porque si tú tienes una remuneración baja que por ejemplo está exenta de impuestos, nunca deberías elegir la modalidad B, porque la modalidad B es rebajar impuestos, pero si no estás pagando impuestos no rebajas nada. Por ende, con remuneraciones exentas o que estén en los tramos más bajos, modalidad A. Si está en los tramos más altos, modalidad B. Muy bien. El ingreso del empleador, me dice Romina, pero del empleado sería, ¿ya? Más que del empleador. Más que del empleador, porque el ingreso del empleador sería el ingreso de la empresa, ¿ok? El ingreso del empleado, me imagino. No sé si eso quisiste decirme y está equivocada la palabra, Romina, o es otra forma, es otra cosa lo que quieres decir. Ah, perfecto, muy bien. Benja Moya me dice que es la cantidad ahorrada anualmente, ¿ok? Denme un segundito, muchachos, que voy a conectar voy a cortar la energía. Aquí es para que no se corte la batería. Vamos a colocar el... Ya. Ahí estamos salvo de corte. Entonces, la cantidad ahorrada anualmente, Benjamín, la cantidad ahorrada anualmente es lo que yo voy a destinar a ahorro previsional voluntario. Entonces, la cantidad que tú ahorras anualmente la puedes usar como A o B, ¿ok? Pero de dónde colocarla, más que de la cantidad que tú ahorras, depende del tramo de impuestos en el cual estás, ¿ya? ¿Ok? Voy a mirar alguna otra respuesta. Algunas otras. Sí, ahí estamos. Ya, Benjamín, ya acabas de aclarar que lo comprendí. Entonces, depende básicamente de cuál es el tramo de impuesto en que estoy, ¿ya? Tengo que mirar eso. Si estoy en un tramo de impuestos bajo o exento, jamás usar el incentivo de rebaja tributaria porque no lo voy a poder obtener. Me voy directo al bonificación estatal. Si tengo un nivel de remuneración que está en los tramos superiores, la rebaja tributaria va a ser muy grande. ¿Puedo usar los dos? Puedo usar los dos, ¿ya? Incluso
probablemente la mejor estrategia sea usar el régimen A hasta el límite y usar el B en lo que sigue. ¿Okay? Puede ser una alternativa perfectamente posible. Siempre hay que simular para ver cuál es la que me pone en mejor situación. Porque yo conozco, siempre cuando uno quiere hacer, conoce su remuneración y puede hacer las simulaciones respectivas. ¿Okay? Bueno. Vamos a seguir entonces con el APB colectivo. ¿Ya? ¿Okay? El APB colectivo, ya no estamos hablando de una decisión individual, ¿okay? Sino que estamos hablando de un acuerdo de personas. ¿Okay? Aquí, ¿qué es lo que hay? Entonces es que un empleador y representantes de los trabajadores, ¿okay? Llevan a cabo un convenio. ¿Ya? Por eso dice, el APB colectivo es un contrato entre un empleador, ¿okay? Y una institución AFP autorizada. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que hay? El empleador está actuando en representación de trabajadores. Entonces, la lógica del APB colectivo, si se pudiera decir así, es de que los trabajadores pacten con el empleador algo, ¿ya? Que tenga la ventaja de que de alguna manera está haciendo de que haya un proceso de fidelización de los trabajadores con la empresa, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, básicamente lo que hay es que los trabajadores ahorran, ¿okay? Hacen ahorro voluntario y el empleador complementa ese ahorro. ¿Okay? Ese es el pacto que hay. ¿Ya? Yo pacto con mi empleador, un grupo de trabajadores pacta de que nosotros ahorramos un 1% de nuestras remuneraciones, por ejemplo, y la empresa me aporta un 1% más. ¿Okay? ¿Qué propósito tendría? Ser una forma de hacer que los trabajadores estén digamos, comprometidos con la empresa. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que hay algunos mínimos que deben adherir. ¿Okay? Eso es lo que nos dice la ley. Mínimos que son, están dados entre 30% del total de los trabajadores de la empresa y 300. Esto no tiene mucha importancia, yo lo menciono. Lo importante es el concepto, ¿ya? Para lo que es nuestro curso. El concepto es que un grupo de trabajadores, puede ser un sindicato, puede ser un grupo negociador, cualquiera, pacta con su empleador que nosotros los trabajadores ahorramos una cantidad y ustedes nos complementan. Puede ser, por ejemplo, un 1% los trabajadores, un 1% el empleador. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Ya? De que en un contrato de ahorro previsional voluntario colectivo, puede exigirse a los trabajadores que haya una permanencia mínima en la empresa, ¿okay? Que los trabajadores permanezcan allí, ¿okay? Como requisitos, como un requisito para que lo que el empleador aportó efectivamente le quede al trabajador. ¿Okay? Entonces, puede decir, por ejemplo, mire, usted tiene que estar conmigo un periodo de tiempo, un año. ¿Okay? Si está un año, entonces los aportes que yo hice como empleador le quedan a su favor. Si se va antes, lo puedo, ¿cómo se llama? Los puedo restar. ¿Okay? La única condición que dice que si el trabajador lo finiquita la empresa, ¿okay? Entonces no puede aplicarle esa restricción. Repito, ¿cuál es el ejemplo? Supongamos que el grupo de trabajadores, un sindicato, negocia con su empleador, ¿okay? Un APB colectivo, y le dice, mira, nosotros los trabajadores vamos a aportar un 1% y ustedes también van a aportar un 1%. Entonces la empresa deposita todos los meses el 1% del trabajador y el 1% del empleador, por ejemplo, en una AFP, en la AFP donde está el trabajador. ¿Okay? Y la condición que coloca es, mire, si los trabajadores están ininterrumpidamente 12 meses conmigo, entonces todos los aportes le quedan definitivamente ya de propiedad del trabajador. ¿Okay? Y la única condición en la cual no podría el empleador decir se los voy a restar es si lo despide. ¿Okay? Lo despide por necesidad de la empresa, por ejemplo. Así opera este APB colectivo. ¿Ya? Este APB colectivo no es un instrumento muy utilizado en Chile
desgraciadamente, ¿ya? Pero esta es la condición legal que existe. ¿Okay? Otro instrumento de ahorro previsional voluntario es lo que se llama la cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2. ¿Okay? La cuenta de ahorro voluntario cuenta 2 es un instrumento que se creó con el propósito de poder permitir un ahorro voluntario sin restricciones. ¿Okay? Aquí no hay incentivos tributarios, ni hay limitaciones al retiro, ni hay castigo de ningún tipo. Esto opera como una cuenta de ahorro común y corriente. ¿Okay? Se puede hacer los depósitos que uno quiera, ¿ya? Son absolutamente libres en cantidades y ¿cómo se llama? En frecuencia, ¿okay? Tiene también bastante flexibilidad para retirar, porque así como se puede depositar en cualquier momento, se puede retirar cuando uno quiera. Hay un máximo de 24 retiros anuales, pero bastante cantidad, como pueden ver, ¿okay? Y es posible que las personas puedan traspasar parte o total de estos fondos que tengan en la cuenta 2 a la cuenta de capital, ¿ya? Para poder mejorar su pensión. Pero también tienen la posibilidad de retirarlo. Es totalmente heredable. O sea, lo que existe en la cuenta de ahorro voluntario es de la persona, definitivamente. ¿Okay? Normalmente se cobra una comisión por administración de la cuenta de ahorro voluntario, ¿ya? Esta comisión es la misma para todos los afiliados y es una comisión que actúa sobre saldos. O sea, es un porcentaje del saldo que se mantiene en la AFP, ¿ya? Ahora, como esta es una cuenta de ahorro sin ningún tipo de limitación, beneficios, incentivos, lo que se paga de impuesto en el caso de retiro es por las utilidades percibidas. No por los aportes de capital, sino por la rentabilidad que estos aportes hubieran recibido, pero se pagan solamente en el momento de retirar. ¿Okay? No por el motivo de ganar rentabilidad se paga impuestos, sino que por retirar. O sea, si una persona hace aporte a la cuenta de ahorro voluntario, constante, ¿ok? Y tiene rentabilidad acumulada, mientras no retire no paga impuestos, ¿ok? Y si decidiese tomar estos fondos y traspasarlo a la cuenta de capital en algún momento, todo lo que traspase no paga impuestos. Tiene un incentivo tributario también, ¿ok? Y es que permite retirar en el año hasta 30 unidades tributarias mensuales de rentabilidad, sin pagar impuestos. ¿Okay? Pero le pone la condición de que el afiliado solo tenga ingresos provenientes de rentas del trabajo. ¿Okay? En la medida de que el afiliado usa esta metodología, pero tiene otros ingresos, por ejemplo, tiene ingresos de capital por dividendos de acciones o intereses de depósito, ya no podría usar este beneficio. Insisto, ¿en qué consiste? Yo puedo retirar de la cuenta ahorro voluntario una cantidad tal que las utilidades reales que tengo no superen en plata de actual 1.579.000 pesos. Es bastante, porque estamos hablando de que a lo mejor yo retiro 10 millones de pesos, ¿ok? Y la rentabilidad que tienen es de 900.000 pesos, y en ese caso no tendría que pagar ningún tipo de impuesto porque no estaría por debajo de estas 30 UTE. No hay limitación de fondos A, B, C, D o E en el que yo pueda hacer, mantener mis fondos en la cuenta de ahorro voluntario. La única restricción que tengo es que solamente puedo combinar hasta 2 fondos. ¿Okay? Entonces, revisamos ahí un tercer instrumento. Vamos haciendo un recuento. Vimos primero el concepto de ahorro previsional voluntario vía cotizaciones voluntarias en una AFP
depósitos de ahorro previsional voluntario en una institución autorizada no AFP o depósitos convenidos. ¿Okay? Incentivos tributarios en todos los casos, ¿okay? En algunos casos posibilidad de retirar pagando, digamos, devolviendo los beneficios obtenidos y pagando una pequeña multa en algunos casos, o la imposibilidad de retirarlos hasta que me pensione, que en el caso de los depósitos convenidos. Después vimos el caso del ahorro previsional voluntario colectivo, donde la clave está en que es un acuerdo entre un grupo de trabajadores y el empleador para que el empleador me haga un aporte a mi cuenta voluntaria, ¿okay? Donde básicamente el requisito va a ser permanencia en la empresa para poder obtenerlo. El tercer tipo que vimos es una cuenta de ahorro voluntario llamada cuenta 2, que es una cuenta de ahorro voluntario común y corriente donde yo deposito y retiro, sin ninguna restricción, sin ningún beneficio tributario, excepto de hacer retiros con un tope de rentabilidad de hasta 30 UTM. Y en ese caso, digamos, puedo yo aportar, ganar rentabilidad y retirar en forma lenta y poder no estar pagando los impuestos sobre las utilidades que normalmente va a pagar un retiro. Entonces, básicamente la cuenta 2 se creó para que las personas tengan una opción de ahorro bastante libre, ¿ya? Dentro de una AFP. Y el cuarto instrumento y último que vamos a ver es el llamado cuenta de ahorro de indemnización, que en realidad está dentro de lo que se llama el pilar voluntario, pero que tiene un objetivo un poquitito distinto, ¿ya? Vamos a ver aquí de qué se trata. Esto se creó en el año 90 y tiene por objeto el de dar un adicional al mecanismo de indemnización para los trabajadores dependientes, y por eso se llama cuenta de indemnización sustitutiva, y en el caso de los trabajadores de casa particular, es el beneficio de la indemnización a todo evento, ¿okay? Y por eso se llama cuenta de indemnización del trabajador de casa particular. Tengo que mencionar un poquito antes el término indemnización, ¿ya? En la legislación laboral chilena, la indemnización por años de servicio es un beneficio que tiene todo trabajador que tiene un contrato de carácter indefinido, donde bajo ciertas causales de despido, que son fundamentalmente despido por despido por voluntad de la empresa en forma unilateral, ¿okay? La empresa está obligada a pagar un concepto que se llama indemnización por año de servicio, que corresponde a una remuneración mensual por cada año de servicio o fracción de 6 meses, superior a 6 meses. ¿Okay? Y es una remuneración bruta, sin descuentos de ningún tipo. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un contrato indefinido y su relación laboral duró 4 años, 10 meses, ¿okay? Le va a corresponder 4 años, 4 meses, más 10 meses, fracción superior de 6 meses, 5 años, va a considerarse para estos ejemplos, 5 meses de remuneración bruta. ¿Okay? Entonces, esta remuneración bruta, esta remuneración que constituye indemnización, en el caso de los trabajadores de casa particular, lo que hizo la legislación es de que el empleador de un trabajador de casa particular no tenga que pagar esta indemnización cuando hay despido, sino que la va formando mes a mes con un aporte, ¿okay? Y el trabajador de casa particular puede retirarla en el momento del finiquito, ¿ya? Directamente. O sea, la va guardando y la obtiene en el momento del finiquito, ¿ya? Y lo que se llama la cuenta de indemnización sustitutiva es una forma diferente, ¿ya? Que sustituye a la anterior. Veamos estos dos casos. ¿Okay? Y lo más importante de todo es que estos dos casos que vamos a ver a continuación, la indemnización es a todo evento. O sea, es cuando el finiquito es por motivos del empleador o el finiquito es por motivo del trabajador. La indemnización de servicio del Código del Trabajo no es a todo evento, es solamente cuando el empleador toma la decisión
de despedir. ¿Okay? Si uno se retira de una empresa en forma voluntaria, no tiene derecho a una indemnización por años de servicio. ¿Okay? La indemnización sustitutiva, ¿okay?, es un pacto, ¿ya?, que yo puedo hacer con mi empleador, ¿okay?, donde sustituyo esa indemnización legal, que solamente opera cuando el empleador me despide, por esta indemnización a todo evento. ¿Okay? Pero me exige que sea a contar del 7º año de la relación laboral, o sea, no puedo hacerlo en el momento de contratar. ¿Okay? ¿Cómo financia el empleador esta indemnización? Que va a contar del 7º año, mediante un aporte que hace. ¿Okay? Un aporte que hace el empleador de un 4,11 de la remuneración mensual imponible del trabajador. Tiene un tope de 90 unidades de fomento social. Y la indemnización la va a pagar solamente por cuando hayan transcurrido esos primeros 6 años de servicio, ¿ya? Y hasta que termine el 11º año de la relación laboral, porque esta indemnización por año de servicio tiene un tope de 11 meses, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En términos, si uso la indemnización sustitutiva. El trabajador pacta con el empleador, ¿ok? Y lo que logra es, por los primeros 6 años, ¿ok?, corresponde el mes por año de servicio. Y solamente lo recibo en caso de despido unilateral. Por el periodo que va entre el 7º año y el 11º año, yo recibo esta indemnización a todo evento, ¿ok?, que está financiada por un aporte que hace el empleador conmigo, ¿ok?, y donde él va aportando mensualmente una cantidad a un fondo con el cual me va a pagar esa indemnización. Voy a pasar al caso de la cuenta de indemnización del trabajador de casa particular. Aquí estamos hablando de personas que se emplean en el hogar, ¿ya? ¿Okay? Entonces, acá el pago de las cotizaciones para efecto de la indemnización es obligatoria para los empleadores, ¿ya? No es un pacto, no es que, como en el caso anterior, se pone de acuerdo el empleador y el trabajador. Aquí yo contrato a un trabajador de casa particular y a contar del primer mes ya tengo que estar aportando para esta cuenta de indemnización. ¿Okay? El aporte actual es de un 1,11% de la remuneración mensual imponible y se hace por un lapso de 11 años. Este cambio del 1,11 se provocó el año pasado, ¿ya? Anteriormente también era un 4,11, pero después se dividió este 4,11 en un 3%, que fue como seguro de cesantía, y un 1,11 para la indemnización. Lo que pasa es que hasta la modificación legal que menciono, el trabajador de casa particular no tenía seguro de cesantía, estaba excluido. Ahora está formando parte del seguro de cesantía. Entonces, un trabajador de casa particular que pierde el trabajo, supongamos que sea por efecto de un despido, ¿ya?, unilateral, tiene derecho a seguro de cesantía y simultáneamente tiene derecho a esta indemnización a todo evento. ¿Okay? Y si el trabajador de casa particular tiene licencia médica, la cotización es del 1,11 a esta cuenta de ahorro de indemnización sigue igual, ¿ya? No se suspende por efecto de una licencia médica, ¿ya? Si el trabajador está afiliado a una FP, se cotiza en esa FP, ¿okay? Ahí se forma la cuenta, ¿ya? Y si está afiliado al IPS, la tiene que abrir en una FP sin dejar de pertenecer al IPS, ¿ya? Lo tiene básicamente que mencionar ahí, ¿okay? La AFP puede cobrar una comisión, ¿ok? Y la otra cosa interesante es que si el trabajador de casa particular tiene más de un empleador, cada uno tiene que cotizar por separado, ¿ok? Pero va a la misma cuenta. Esto puede ser perfectamente posible en el caso, por ejemplo, de trabajadores de casa particular que se emplean por jornadas, qué sé yo, por ejemplo, alguien se emplea un día a la semana con un empleador y 2 días a la semana con otro empleador, ¿ya? En ambos casos tiene que tener un contrato. En ambos casos, los empleadores van a tener que hacer este aporte del 1,11 a esta cuenta de ahorro
de indemnización y va a ir en ambos casos a la misma institución donde tiene la cuenta, pero con distintos identificadores de los empleados, ¿ya? Ahora, ¿cómo retira fondos el trabajador de casa particular? Solo tiene que acreditar el término de contrato con un finiquito. Cualquiera sea la causa, no hay limitación. ¿Okay? Si tiene dos o más empleadores, no necesariamente tiene que haber terminado contrato con todos, puede haber terminado con uno de los empleadores solamente. En ese caso va a retirar los fondos que pertenecen a ese empleador formó. ¿Okay? Por eso es que es importante este caso que decíamos antes, si un trabajador de casa particular tiene más de un empleador, cada empleador aporta el 1,11% en relación a la remuneración que tiene. ¿Okay? Y lo entera en la misma institución, pero va a la misma cuenta el trabajador, pero identificando al empleador, porque si con uno de los empleadores es el contrato, esa es la parte que puede retirar. ¿Qué pasa en caso de fallecimiento del trabajador? ¿Okay? Los beneficiarios legales pueden retirar hasta un monto de 5 unidades tributarias anuales, que son aproximadamente 3 millones de pesos. ¿Okay? Y el pago se hace a los beneficiarios, cónyuge, hijo o padre. ¿Ya? Si no existen beneficiarios, ¿okay? O hay más de las 5 unidades tributarias anuales, el resto constituye herencia y tienen que rescatarlo por la vía de la posesión efectiva. ¿Okay? Bueno. Muchachos, tenemos la 1:25, estamos prácticamente terminando el material en este momento. ¿Okay? ¿Qué nos quedó pendiente para la siguiente clase? ¿Okay? Nos quedó pendiente el tema del pilar solidario, ¿ya? Y nos queda el tema de los proyectos de reforma de pensión, ¿ya? Entonces, lunes próximo no tenemos clase. Lunes 20 retomamos, vamos a tener en la primera sesión, vamos a ver el pilar solidario, ¿ok? Y en una segunda sesión vamos a ver estos proyectos de reforma. Yo les voy a enviar un correo con un archivo o información para que vean el archivo en el aula virtual, donde vamos a poner cómo separamos el curso en grupos y qué le corresponde a cada grupo y cómo obtener la información. ¿Okay? Ahí vamos a poner cuál es el objetivo de esto. Entonces, lo último que me queda es, como siempre, les voy a pedir que me contesten la encuesta. La encuesta es la misma siempre, todas las clases la voy a hacer. Ahí tengo un chat que me viene algo, dice. ¿Los grupos los podemos elegir nosotros? Sí, no tengo ningún inconveniente que los grupos los elijan ustedes. ¿Ya? Lo vamos a colocar ahí en el, ¿cómo se llama? En el archivo que les voy a enviar. Eso se los voy a enviar mañana sin falta para que tengan tiempo suficiente. Vamos a colocar cuál es la regla del juego. Si eligen los grupos, lo único que importa es que lleguen al número de personas que es necesario formar. ¿Ok? Entonces, voy a echar a andar la encuesta de hoy. Como siempre, la encuesta consiste en ponerle nota a la clase. Ahí va. Está lista para que ustedes puedan calificar. Tenemos 16 participantes en este momento. Te contesto al tiro, Cristóbal. Estoy esperando a que terminemos la encuesta y te contesto inmediatamente la pregunta. 16. Ya, ahí llegamos con los 16 participantes. ¿Okay? La terminamos. Comparto los resultados con ustedes y ahora le contesto a Cristóbal. Cristóbal, a ver.
Me pregunta Cristóbal, dice, ¿qué sucede en el caso que la empresa no quiera pagar todo? Me explico. Un trabajador que, por ejemplo, trabajó 11 años en la empresa y por motivos lo tienen que despedir, pero la empresa solo quiere pagar hasta 6 años. A ver. Cualquier pago, ¿ya? Porque esto puede ocurrir con una indemnización común y corriente, ¿ya? Que se finiquita un contrato y da derecho a un pago de indemnización. Puede ser el caso que tú mencionas, puede ser cualquier otro caso en el cual la empresa por cualquier motivo no estuviese, no entregase el pago respectivo, ¿ok? Lo que sucede en esta situación es la siguiente, ¿ya? El trabajador tiene un derecho adquirido, que es el que establece la ley laboral. Y por ejemplo, el que veíamos antes, que tiene un pacto, tiene 11 años y tiene un pacto en que le van a pagar los 6 años y después el resto en una forma de una indemnización sustitutiva, ¿ya? La indemnización sustitutiva que está digamos, depositada en su cuenta en la AFP, esa sí la va a obtener porque está ahí, la va a obtener solamente mostrando el finiquito. Lo que podría estar en duda que si le paga los 6 años que correspondía directamente pagar, ¿ya? O cualquier caso en el cual el derecho adquirido no sea respetado por el empleador, el trabajador lo que tiene que hacer en forma inmediata es acudir a la inspección del trabajo, a la dirección del trabajo de su ciudad, ¿ok? O de su zona o de su región, y hacer la denuncia, ¿ok? E inmediatamente hecho esto, ¿ok? Puede levantar un juicio laboral, ¿ya? O sea, hacer una demanda ante los tribunales laborales para exigir el derecho, ¿ok? Y va a estar sujeto a los casos, a cualquier caso de un juicio laboral en el cual, por supuesto, va a tener que acudir a un dictamen ¿cómo se llama?, del juzgado respectivo, donde podrá obtener ¿cómo se llama?, que se obliga a la empresa a pagar los recursos que el trabajador tenía derecho. Es perfectamente posible que eso ocurra, ¿ya? ¿Okay? No sé si eso contesta tu pregunta, Cristóbal, o no, ¿ya? Cristóbal, me quedé esperando tu respuesta. Sí. Ah, perfecto. Ok. Ya. Ok. Bueno, muchachos, entonces me despido hasta lo que sería el lunes 20, ¿ya? El lunes 20 nos vamos a volver a encontrar y cualquier pregunta que me quieran hacer respecto a los temas que hemos visto u otros, por favor recuerden que me pueden escribir al correo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por la asistencia y que tengan una buena semana y una buena semana de vacaciones también. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Nos vemos, hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, profe. No, profe, gracias. Que esté bien.